Hola, saludos. Soy Henry Andrés Aragón González, estudiante del programa de Administración en Gestión Documental y Archivística de la Universidad de Manizales. Y con mi compañera María Fernanda Madroñero Bonaga. vamos a desarrollar la actividad del curso de gobierno de datos. Entonces, a continuación vamos a desarrollar la presentación. Entonces, la pregunta que nos planteamos es las tablas de retención y la institución que nosotros elegimos es el DANE. Entonces, las tablas de retención del DANE registran datos estructurados según el gobierno de datos. Entonces, en principio nos pareció una pregunta sencilla, pero resultó tener bastante fondo, ya que las tablas de retención del DANE, tal como están hoy, registran datos estructurados según lo que plantea el gobierno de datos, que en esencia es la pregunta. Entonces, durante el ejercicio de esta exposición, vamos a revisar un cuadro comparativo de 8 series documentales de- como ya lo mencionaba, del DANE. Entonces, la idea es poderles mostrar en qué puntos esas tablas de retención y el gobierno de datos se encuentran, en cuáles se separan y qué significa esa diferencia cuando hablamos de la forma en la que el DANE gestiona sus documentos. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que entender es qué es un dato estructurado. Entonces, según la guía de anonimización del DANE del 2024, un dato estructurado es aquel que está organizado en un formato fijo, y la que tiene una estructura, valga la redundancia. Entonces, imaginémonos filas y columnas en una tabla de Excel o en una base de datos donde cada celda o casilla tiene pues su lugar y un significado, un valor. Pero lo importante no es únicamente cómo se ve, sino que realmente cumpla con tres condiciones que son, una, que tenga una estructura fija, es decir, que sepamos de antemano qué información va en cada columna. La segunda, que cada campo tenga un tipo definido, si es número, si es fecha, si es un texto. Y la tercera, que quizá es la más importante para el ejercicio, que vamos nosotros a mostrar y a desarrollar, es que ese dato se pueda procesar de forma automática y que un sistema pueda leerlo, buscarlo, interpretarlo, cruzarlo, analizarlo, sin que no haya una intervención manual, ¿sí? Si alguna de esas falla, ya no estamos hablando en sentido estricto de un dato estructurado. Perdón. Entonces, iniciemos por el caso más claro de todos. Las dos series que sí son datos estructurados y no es casualidad que ambas vengan del corazón misional del SENA, es que pues la primera es donde están los registros estadísticos de las direcciones misionales y aquí hablamos de las bases de datos, de las encuestas, censos, registros administrativos y pues estas son unas tablas que están organizadas con unas variables, con unas etiquetas, con unos diccionarios de datos, con unos metadatos ya formalizados. Entonces, imaginémonos la encuesta anual de manufactura, imaginémonos la del IPC, imaginémonos la del PIB trimestral. Entonces, toda esa información se publica en el Archivo Nacional de Datos siguiendo unos estándares, ¿sí? Y la segunda son los datos cartográficos y geoestadísticos que son o terminan siendo los mapas digitales que tiene el DANE. Esos archivos tienen coordenadas, tienen campos de atributos, sistemas de referencia espacial y no es una tabla o una base de datos normal. Y la herramienta en la que nosotros vamos a poder visualizar esa información tampoco es cualquier herramienta, ¿sí? Entonces, ahí es donde toma valor lo que mencionaba en la anterior slide. Entonces, en esos dos casos estamos frente a información que cualquier sistema puede leer, cruzar, analizar sin que nadie tenga que mediar o interpretarlo de alguna manera, pues, que no sea automatizada. Con esa diferencia ya marca, nos pusimos a aplicar a 8 series reales de las tablas de retención del DANE y el resultado es el que se muestra en tabla, ¿sí? Entonces, se semaforizó. Y si las revisamos nosotros de arriba hacia abajo, entonces están actas, contratos, convenios, historias laborales, esas quedaron en ámbar. Y los informes de gestión, la correspondencia que se tramita por Mercurio, que es un sistema de información, y los actos administrativos nos quedaron en rojo. Y solamente 2 series
quedaron claramente en verde. Los registros estadísticos de las áreas misionales y la información cartográfica y geoestadística. Y aquí hay un detalle que queremos que se tenga muy presente. En las filas de correspondencia y actos administrativos dice no, pero los metadatos sí. Más adelante vamos a volver a tener este punto, a traerlo, porque ahí es donde una de las ideas más importantes del ejercicio toma poder. Entonces analicemos ese semáforo. Hay que tener en cuenta que esa gráfica que estamos mostrando en pantalla no hace referencia al total de las tablas de retención del DANE, es solamente una parte, ¿sí? Para que no vaya pues a darse esa confusión de esos porcentajes que pues terminan siendo poco bajos. De esas 8 series que revisamos, solamente dos, que son el 25%, corresponden del todo a datos estructurados, tres están a medio camino, es decir, son semiestructuradas, y las otras tres definitivamente no lo son. Entonces, visto de otra manera, 3/4 partes de las series que gestionan las tablas de retención por sí solas no cumplen con lo que entendemos como dato estructurado. Y queremos ser claros en algo, y esto no es falla de la tabla de retención o el diseño de la tabla de retención, sino que pues eso termina siendo la respuesta, que la tabla de retención no está diseñada para gestionar, diseñada para gestionar documentos más no datos. Son cosas distintas. Pero sí es una realidad que el DANE necesita tener presente a la hora de pensar en cómo organizar su información. Y aquí es donde nosotros, como gestores documentales, también tenemos que empezar a tener el criterio de transformar ese formato, y no quedarnos con el formato de siempre, con el formato plano, sino darle un plus a ese formato. Entonces doy paso a la intervención de mi compañera en la siguiente slide. Hola, buenas noches. Gracias, Henry. Bueno, mi nombre es María Fernanda, ya como lo dije anteriormente, soy estudiante del programa de gestión documental archivística, entonces yo sigo con la presentación. Bueno, vamos a empezar por el caso más claro de todos. Las dos series que sí son datos estructurales, no es una casualidad que ambos vengan del corazón misional del DANI. Bueno, la primera son los registros estadísticos de las direcciones misionales. Aquí hablamos de la base de datos de las encuestas, los censos y los registros administrativos. Esas son tablas muy organizadas, con variables y con unas etiquetas y diccionarios de datos y metadatos formales. Piensen en la encuesta anual manufacturera, en el IPS y en el PIB trimestral. Toda esa información que se publica en el Archivo Nacional de Datos, siguiendo unos estándares reconocidos internacionalmente, eh, son unos datos cartográficos y geoestadísticos. Hay unos mapas digitales del DANE, son archivos con coordenadas, con unos campos de atributos, con un sistema de referencia especial. Todo eso se puede abrir y procesar como herramientas. Con un sistema que se llama ARCGIS o QGIS, que se publica en el Geoportal y en el Centro de Datos Geoestadísticos. En los dos casos cuentan con una información que cualquier sistema puede leer, cruzar y hasta analizar sin que nadie tenga que interpretar a mano. Bueno, en el segundo caso, que para nosotros es como el más interesante de todos, porque es justo donde se cruza la lógica del archivo y la lógica de los datos, pero sin terminar de que coincida, que sea coherente, pues. Pero miren lo que pasa con las actas. Son unos textos narrativos escritos en lenguaje libre. Lo único que está estructurado son los metadatos, es decir, el número del acta, la fecha y la lista de asistentes. En cambio, con los contratos, digamos que es algo muy parecido. El documento está lleno de cláusulas en lenguaje jurídico, pero cuando ese mismo contrato lo subimos al SECO2, los datos claves es el NID, el valor, el plazo y la modalidad. Sí quedan organizados, claro que sí, y procesables. Y lo mismo ocurre con las historias laborales. El expediente como tal tiene todo un poco, pero en el CIGE hay unos datos de nómina, el cargo y la vinculación. Están preferiblemente estructurados, y aquí viene la idea que queremos dejarles. La tabla de retención documental se encarga del expediente, mientras que los sistemas como SECO2 y CIGE son los que realmente capturan el dato estructurado que ya está detrás. Son dos capas que hoy funcionan en paralelo, cada uno por su lado, sin un puente formal
que los conecte. En cambio, aquí en el tercero sí nos confirma que venimos diciendo los informes de gestión, por ejemplo, son reportes escritos, narrativos y pensados para rendir cuentas. Por dentro tienen unas tablas con cifras que sí podrían extraer como datos, pero la tabla de retención no se fija en eso. Toma el informe completo, bien sea en PDF o en Word, y lo gestiona como un solo documento. En cambio, con la correspondencia es totalmente diferente porque con la correspondencia por Mercurio ocurre algo parecido. El contenido de cada oficio es texto libre, pero Mercurio se guarda de forma organizada los metadatos, que es el número de radicado, la ruta por donde pasó, el estado en que quedó y los actos administrativos. Las resoluciones, las circulares, son textos jurídicos, escritos en lenguaje natural. ¿Tienen una estructura formal? Claro que sí, con sus vistos y su parte resolutiva. Pero esa estructura es más bien una forma de redactar, no una estructura de datos. Lo que vemos en los tres casos es como lo mismo de la TRD. Trata al documento como una sola pieza, aunque por dentro conviva con un contenido sin estructura y con unos metadatos que sí la tienen. Si tuviéramos que resumir todo este análisis en una sola frase, sería esta, pues la tabla de retención gestiona documentos, no datos. De esa idea se desprenden tres cosas importantes. La primera es que estamos hablando de unidades distintas. La tabla de retención documental organiza por series, hay que tener en cuenta eso, mientras que el gobierno de datos lo hace por la estructura del dato en sí. La segunda es que tener metadatos bien organizados no convierte un documento en un dato estructurado. Son dos niveles diferentes y la tabla de retención documental no hace distinción y en cambio la tercera, que es por hoy, los datos estructurados del DAN están viviendo un sistema que funciona por su cuenta, SECO2 y SIGE. El Archivo Nacional de Datos de Mercurio es geoportal. No hay un puente formal que conecte con la tabla de retención. Bueno, y ya como para cerrar y concluir, queremos dejarle cuatro ideas puntuales. La primera es que la tabla de retención documental del DANE registra unos documentos muy distintos entre sí y solo una parte de ellos corresponde a datos estructurados. En cambio, la segunda, que es las series misionales, las estadísticas y las geoespaciales, son la excepción clara. Lo que sí funciona es la tercera, que la mayoría de las series administrativas son unos documentos estructurados o con una estructura a medias, pero con metadatos que sí podrían organizar mejor. Y la cuarta es que encontramos una brecha real entre lo que se plantea en la ley 594 del año 2000 y lo que propone el gobierno de datos. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Aquí lo dejo con mi compañero Henry. Bueno, en este punto y ya también para redondear la idea de mi compañera y dentro del ejercicio que nosotros desarrollamos, logramos evidenciar varios pues, temas interesantes y es que este análisis no está mal hacerlo desde la tabla de retención directamente, pero es prudente que el análisis se haga es desde esos documentos que nosotros ya conocemos y sabemos que una entidad como el DANE los tiene y es el PINAR, el Programa de Acción Documental, la política misma, porque al final en la tabla de retención, pues lo que vamos a encontrar nosotros es ya pues el resultado de lo que se plasmó en cada uno de esos documentos. Y para terminar de fortalecer el ejercicio, vamos a incluir dentro de las evidencias el cuadro comparativo un poco más detallado en Excel. Entonces, muchísimas gracias.